Hoy hablamos de cierre y fracaso. Lo vemos ahora. Uno de los momentos más difíciles, sin duda, para una persona que está emprendiendo es cerrar su proyecto o cerrar su empresa. Yo es algo que he tenido que vivir y realmente no es nada agradable. De todas maneras, los cierres pueden producirse por diferentes aspectos. Hace un tiempo os hice un vídeo que se llamaba La línea roja, en la cual recordábamos tres aspectos. Uno era el aspecto económico, otro era el aspecto temporal y otro era cómo estábamos un poco con nuestro entorno y con nuestro equipo. Normalmente cuando salimos de un proyecto tiene que ver con alguno de estos tres motivos, aunque puede haber muchos motivos por los que dejemos un proyecto. Podríamos empezar por nosotros mismos, es decir, al final un proyecto incluso puede ir bien, pero sentimos que ya no nos aporta a nivel vital, es decir, que al final ese proyecto que empezamos con tanta ilusión y que nos había dado mucho, nosotros ya no podemos dar el 100% y decidimos irnos. Ahí digamos que si el proyecto va bien, hay dos cosas, ¿no? Si el proyecto va bien, pues bueno, se puede hacer siempre una salida ordenada, y si el proyecto va mal, quizás sí que es el momento de salir y de cerrar, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primero que hay que mirar es dentro de uno mismo y ver en todo momento si esto que estás haciendo, ese proyecto que tienes, realmente te está aportando o tiene sentido que tú estés ahí, ¿de acuerdo? Esa sería como una evaluación que habría que hacerse siempre cada cierto tiempo. Bueno, aspecto económico, ¿de acuerdo? Muchas veces una de las cosas que nos ocurre es que tenemos un vínculo emocional con el proyecto brutal. Es decir, yo cuando tuve que cerrar mi primera empresa me costó muchísimo. Llevábamos 8 años, yo me imaginaba como esa empresa casi para toda la vida y al final tenía un apego emocional muy fuerte al proyecto. Eso hizo que al final estuviésemos perdiendo un montón de dinero que teníamos que haber cerrado prácticamente 1 año o 2 antes, pero nos seguíamos enganchando ahí a seguir con la actividad cuando no tenía ningún sentido a nivel empresarial. Así que una de las cosas que pasa con el tiempo es intentar poner distancia entre lo que es el proyecto y lo que eres tú, ¿de acuerdo? Porque si no, al final si tú tienes ese enganche emocional con el proyecto, te puede llevar a consecuencias nefastas a nivel económico y a nivel profesional, ¿de acuerdo? Entonces, sí, algo nos puede emocionar mucho, nos puede flipar trabajar ahí, pero los números mandan y tampoco podemos vivir eternamente en una situación precaria, ¿de acuerdo? Otro clásico que existe sería el fin del proyecto por conflictos con los socios, o que al final con tu equipo realmente las cosas no fluyen y empieza a haber conflictos. Yo he vivido salidas también muy difíciles y muy duras en ese sentido. Creo que ha sido de las peores experiencias que he tenido a la hora de salir de un proyecto, y aquí también cuando se empiezan a meter temas personales en lo que es la empresa, pues las consecuencias, si económicamente decíamos que eran nefastas, a nivel personal puede haber situaciones muy duras y muy difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo teníamos que tener en cuenta, tener unos pilotos, digamos, en el salpicadero del coche, unos indicadores, ¿no? De, bueno, quizá esta situación con el equipo que empieza a ser conflictiva, vamos a ver si la retomamos, y a veces no se puede retomar y hay que decidir salir, pero es mejor salir de una manera ordenada que salir a hostias, perdón, dicho mal y pronto, ¿de acuerdo? Porque es que son situaciones muy duras que no llevan a nada y que vistas con el tiempo vas a ver que son absurdas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre detectad un poco si hay algún pequeño problema con el equipo, hablarlo, porque cuanto antes mejor. Luego, situaciones con el entorno, es decir, tu proyecto puede ser un éxito, puedes ir muy bien, te puede flipar, pero realmente puede que estés dejando de lado a cosas importantes en tu vida, como puede ser tu familia o como puede ser tu salud. Entonces, mucho cuidado con eso también, y a veces es inteligente salirse, o a veces incluso hay que dejar de emprender proyectos que igual nos llevan miles de horas al día, y quizá hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero simplemente por uno mismo. También, dos conceptos para terminar. Uno, identificar patrones, es decir, si has salido de muchos proyectos y en muchos proyectos la historia ha sido la misma, imagínate que siempre tienes conflictos con socios,
y siempre parece que son los otros los que tienen la culpa, quizá te lo tienes que revisar y verlo fríamente, ¿no? Igual piensa tú qué tipo de equipos eliges o dónde te metes, ¿no? Porque esto a veces hace falta autoconocimiento y hace falta una reflexión, incluso acompañamiento para darte cuenta de realmente lo que está pasando ahí, si algo se te repite, ya sea con el dinero, ya sea con esto, o que al final acabas jodido por meterte en proyectos en los que lo das todo y al final se desordena tu vida, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, autoconocerse, cosa que normalmente pues se suele echar la culpa a todo lo demás, pero no a ti mismo, ¿no? Bien, lo dicho, bueno, en esta situación también, que podríamos hablar en una crisis o lo que sea, pues siempre puede haber circunstancias externas muy fuertes que también puedan hacer, ¿no? Que acelerar esos procesos en uno u otro sentido. Bien, para terminar os quería hablar un poco sobre el tema del fracaso. Siempre hay tres versiones del fracaso. Una que, oye, hay gente que dice no se puede negar los resultados, un fracaso es un fracaso y hay que llamarle así. Otra que dice, bueno, las cosas son, no es un éxito ni un fracaso, las cosas suceden y así son y ya está. Y otras versiones de gente que os dirán que, bueno, que no se fracasa, que se aprende, ¿no? ¿Y cuál es la versión del fracaso buena? Pues cada uno la vivirá también, depende de su experiencia. Normalmente tiene que ver con la expectativa. Si tú sacas una marca de teléfonos y dices que ibas a ser el nuevo Apple y no has vendido nada, pues quizá con esas expectativas el fracaso sea bien gordo, ¿no? Realmente, para mí, tiene que ver mucho con la persona. Imaginaos que en un proyecto una persona está para aprender y otra para hacerse millonario y cierran el proyecto. Quizá el que quería aprender ha aprendido un montón y el que quería hacerse millonario pues encima está con deudas. Así que el fracaso ha sido pues bastante gordo también, ¿no? Entonces, la palabra fracaso depende de las expectativas que tiene uno mismo. ¿Qué tendemos a pensar? Pues muchas veces que fracaso sería que lo que van a pensar los demás, es decir, al final, es que si cierro esto los demás van a pensar que es un fracaso. Bueno, sé que es difícil, pero por favor, para tomar decisiones sobre tu proyecto, piensa sobre ti, mira la cuenta de resultados, mira cómo estás teniendo tu vida con los demás y mira a ver cómo, bueno, pues al final lo que decimos, ¿no? Un poco revisar esas líneas rojas, pero siempre va a ser una evaluación hacia ti. Otra cosa es que para mí es súper importante también comunicar cuando sales de un proyecto, bueno, igual no entrar en todos los detalles, pero sí lo que ha pasado y yo creo que si eres emprendedor no pasa nada porque cierres algún proyecto y es algo natural en un camino emprendedor, sobre todo si te metes en el mundo startup, pues es que, vamos, 8 de cada 10 van a cerrar bastante rápido, así que tampoco es algo que pase nada. Así que nada, que os invito a que reviséis de vez en cuando cuál es vuestro estado de proyecto económico, con vuestro entorno, vuestro estado personal y veáis un poco si tiene sentido continuar o si a veces la decisión más inteligente, si no se puede tomar otro camino, a veces es cerrar, por muy duro que sea y por mucho que queramos el proyecto. Así que esa es la reflexión de hoy y nos vemos mañana.